les va? Esto es La UNAM Responde y a nombre de todo el equipo que hacemos posible esta transmisión, les agradecemos que nos acompañen en una nueva emisión de este programa universitario y también como cada día los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Los invitamos a seguir haciendo juntos este programa. Y bueno, para nuestra casa de estudios es prioritario velar por los derechos de su comunidad y hacer que se respeten. El día de hoy hablaremos de la Defensoría de los Derechos Universitarios y el trabajo que llevan a cabo en esta nuestra máxima casa de estudios del país. Quédense con nosotros. La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de nuestra universidad comenzó su historia en 1985 y bueno, en los últimos años su papel ha sido fundamental para darle voz a quienes han denunciado algún tipo de abuso y también algunas situaciones escolares. El objetivo del Ombudsman Universitario es brindar soluciones a los problemas planteados por la comunidad y bueno, para acercarnos a este tema se encuentra con nosotros la doctora Guadalupe Barrena Nájera, quien es titular de esta Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM. Bienvenida, Guadalupe, aquí a La UNAM Responde. Muchas gracias. Pues tiene muchos años ya trabajando, pero cuéntanos para empezar o para conocerlos a quien no tengan el gusto todavía, ¿qué es esta Defensoría? ¿Cuáles son sus objetivos? Mira, la Defensoría es una institución en la universidad, nació en el año 1985 como una suerte de piloto que después se transformó en el sistema de las Comisiones de Derechos Humanos de México. Pero empezó aquí en la UNAM, con Jorge Carpizo, y el objetivo es buscar resolver cuestiones que surgen, ¿no?, en el conflicto, en la convivencia de la vida académica, aquí adentro de la universidad, promoviendo un principio que llamamos de la autoridad responsable. Queremos que la autoridad universitaria actúe con responsabilidad frente a todas las situaciones que surgen de la convivencia universitaria. Y hace un poquito más de 2 años, el estatuto de la Defensoría cambió, el Consejo Universitario nos dio la atribución para atender a las personas que han vivido algún acto de violencia por razones de género. Y lo más importante que te quiero contar es que somos una oficina independiente, solamente rendimos cuentas al Consejo Universitario y en esa independencia está yo creo que el peso más importante de nuestro acompañamiento en esta intervención. Y de su credibilidad. Es un órgano universitario y se ocupan básicamente de 2 grandes rubros. Cuéntanos cuáles son estos asuntos que atienden. Sí, por una parte, que es nuestra tarea, voy a decir, tradicional, tenemos la función de velar porque la legislación universitaria se cumpla en las cuestiones de la vida académica, donde alumnas, alumnos, alumnes, profesores, profesoras, el personal académico, pueden tener algún conflicto, algún desacuerdo, alguna duda. En este tipo de casos, más o menos de cada 10 personas que nos consultan, una persona promueve un procedimiento de queja, en donde hacemos todo un trámite para averiguar qué pasó, en fin. Pero la inmensa mayoría de la gente que nos busca necesita información y entonces parte importante de nuestro trabajo es orientar a la gente para explicarle qué dice la legislación sobre tal o cual tema. Voy a poner un ejemplo. Revisiones de calificaciones, trámites de inscripción, cambios de turno, cambios de grupo, inscripciones a segunda carrera, en fin. Cosas muy propias del desarrollo de las actividades académicas y por eso está pensado para el personal académico y para alumnas, alumnos, alumnes. Pero después de muchos años de hacer esta tarea, y me parece que aprovechando esta estructura de independencia que tiene la oficina, el Consejo Universitario nos encargó atender a las personas que reportan haber vivido algún tipo de violencia por razones de género. Entonces, para este servicio sí somos una oficina, digamos, universal, porque trabajamos también en favor de las personas que están vinculadas laboralmente con la universidad. Entonces, acá llegan trabajadoras también de todo tipo, no solamente académicos. Y alumnos, exactamente. Van ampliando, digamos, como su campo de trabajo y también su panorama con respecto a las situaciones que se van viviendo y que se van registrando en una universidad tan grande como la nuestra. Háblanos de la situación actual, es decir, si pudieras describir o darnos una fotografía de lo que sucede hoy en esta Defensoría, ¿cuál es el trabajo cotidiano que llevan a cabo?
Mira, más o menos, hablando en términos del trabajo que hemos hecho, voy a poner el corte de agosto del 20 para acá, que es cuando recibimos estas nuevas facultades de trabajar violencia por razones de género. Okay. Imagina un universo más o menos de 8 o 9 mil personas que han llegado a consultarnos. De este universo, como un tercio, como 3,000 personas han buscado en nuestros servicios para tratar alguna cuestión relacionada con la violencia por razones de género, y cerca de 6,000 nos han buscado para tratar temas de la vida académica. Entonces, traemos más o menos como 500 quejas relacionadas con la vida académica, pero traemos como un poquito de menos de 1,200, 1,100 y pico quejas en materia de violencia de género. O sea, en los temas de género, más o menos 1 de cada 3 personas que nos busca necesita iniciar un procedimiento de queja. Esto significa que hay otras 2 personas que no están necesariamente buscando eso y que creo que sobre todo están necesitadas de un espacio de escucha, del acompañamiento psicológico que ofrecemos en la oficina también y en fin, otros servicios, pero no necesariamente buscan que se sancione a la persona que señalan como responsable. Nada más buscan un acompañamiento, como dices, una escucha, la forma de salir y de atender de forma individual las problemáticas o las situaciones que se viven. Cuéntanos, nos decías ya de esta autoridad responsable, que digamos es como su gran principio. Además de esto, o cómo esto se relaciona, no sé, con normativas, reglamentos, legislaciones, digamos, cuáles son esos principios, ese marco que les permite actuar dentro de, pues, este espíritu universitario, pero también dentro de la legalidad. Súper importante esa pregunta, porque durante muchos años, también como por parte, como consecuencia de cómo está organizada la ley de México, la Defensoría trabajó para promover el respeto de la legislación universitaria. Pero a partir de nuestro estatuto nuevo ya tenemos de manera muy explícita que nuestra función es promover los derechos humanos en general, todo el bloque legal de derechos humanos que hay en México, que se aplican obviamente en el entorno de la vida universitaria. Entonces, por eso tenemos trabajo que hacemos con mucho cuidado en temas de discriminación, por ejemplo. Okay. Mucho trabajo en relación con la vida de las personas con discapacidad en el entorno universitario. Y, por supuesto, muchas formas de violencia, no solamente la violencia por razones de género, en la lógica de que la legislación universitaria, comenzando por el Estatuto General, pues proscribe todas las formas de violencia, no solamente la violencia por razones de género, pero naturalmente la violencia por razones de género pues ocupa un lugar muy importante pues en el trabajo de las autoridades universitarias, porque todos tenemos interés de que sea un espacio libre de violencia en todas las formas de convivencia que tenemos en la universidad. Entonces, a eso se le ha invertido muchísimo tiempo, muchísima energía, y yo te diría una disciplina casi monástica de toda la universidad para que todos los asuntos se puedan tratar de la manera como dice la legislación, los contratos colectivos de trabajo, las leyes del derecho común, que aplican obviamente, que son obligatorias para la universidad también. Siendo una comunidad tan grande como la nuestra, tan diversa, que además se va pues renovando, digamos, como constantemente con las nuevas generaciones, ¿cómo hacen ustedes para tener credibilidad por un lado y por otro lado un alcance suficiente para tener, digamos, cobertura de una universidad tan grande? Pues son los 2 retos de todos los días. Efectivamente, somos una comunidad de, para hablar en números gruesos, ¿no? Pero cerca del 500,000 de personas, una comunidad enorme que trabaja en todo el país y fuera del país. Entonces, hemos hecho mucho trabajo para promover un servicio accesible, o sea, que la gente que necesita hacer una consulta o necesita un servicio pueda utilizarlo, y con eso el confinamiento por COVID nos dejó muchísimos aprendizajes y hacemos muchísimo trabajo remoto que hacíamos tradicionalmente, nada más que ahora tenemos más herramientas para hacerlo. La pandemia nos aceleró en ese sentido a todos. Que está muy bien, claro, porque traemos más o menos en los temas, digamos, de la vida académica, normalmente la atención que la gente busca no necesariamente es presencial, y entonces hacemos muchas cosas pues por 8 o 10 canales electrónicos que tenemos para recibir a la gente por teléfono, por correo electrónico, redes sociales, tenemos ahí un chatbot en la página, un formulario web, en fin. Y en el tema de violencia de género, naturalmente, sí existe una mayor necesidad
de tener atención cara a cara. Presencial. Entonces tenemos personas que trabajan en más o menos como 10 entidades de la universidad. Tenemos gente en Morelia, en Cuautitlán, en Zaragoza, en Acatlán, en Aragón, aquí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Arquitectura, en Odontología, nuestra oficina central enfrente del Museo Universum, y en Xochimilco, en la ENEO y en la Facultad de Artes y Diseño. Y todo nuestro equipo hace trabajo, voy a decir, como de andar de gira por todas las entidades, en particular en las escuelas de bachillerato. Nos interesa mucho que la juventud que está cursando bachillerato sepa que tiene este servicio accesible, porque aparte van a estar con nosotros muchos años en la universidad. Entonces queremos que sepan jóvenes, ¿no?, pronto, cuáles son los mecanismos que existen, cómo funciona la autoridad universitaria, a quién hay que pedirle las cosas, cómo se las tienes que pedir. Y finalmente también que sepan que la universidad les respalda si existe algún evento de violencia por razón de género. Importante esto que estás hablando de difusión, pero antes de hablar de eso a detalle, me gustaría que nos hablaras, digamos que nos dieras ejemplos, qué tipos de casos en términos académicos son los que atiendes. Ya decías alguno que es corrección de calificaciones. ¿Qué otros más en este ámbito? Claro, mira, a la gente lo que le interesa es que se apliquen los temas de la evaluación, de los planes y programas de estudio, que se pueda inscribir, pues según dicen los reglamentos, a sus clases, a sus grupos, que pueda hacer algún trámite de cambio de turno, cambio de grupo, si necesita suspender sus estudios por alguna cuestión excepcional. Y en unos contextos también que se facilite la comunicación con sus profesores, con sus tutores si están cursando algún programa de posgrado. Y finalmente, yo te diría, la cláusula que recoge casi todo, o bueno, muchas cosas, es que nos tratemos con respeto, como dice el Estatuto General que nos tenemos que tratar. Y entonces hay muchas cosas en la interacción humana, pues somos personas y se generan conflictos también. Entonces nos toca a nosotros explicar y proveer herramientas para que aprendamos también dónde están esas líneas del trato respetuoso para todas, para todos, para todos, personal académico, personal administrativo, alumnas, alumnos, muy importante. Entonces ahí en el tema del respeto a la dignidad, a la integridad de las personas, hay una gran cantidad de trabajo que tenemos que hacer. ¿Qué decir en materia de violencia de género? Que es un tema complejo, es un tema delicado que además ha ido en aumento no solamente en nuestra universidad, sino en el ambiente nacional. Vamos. Mira, muy importante. Yo creo que el trabajo que se hace en conjunto en la universidad, naturalmente pues nosotros como la primera ventana de atención y después de nosotros todas las autoridades universitarias que intervienen en el manejo de los asuntos, pues requiere eso, una inversión y mucha atención en el cuidado de los asuntos. Entonces, más o menos, ya decíamos que somos una comunidad muy grande. En la universidad, en el año 2019, que fue cuando más casos se registraron en el año de calendario, traíamos más o menos 540 asuntos de violencia de género en la universidad. El año pasado, en la Defensoría, registramos aproximadamente 620. Entonces, el dato ese de que hay más quejas, nosotros lo queremos entender como que las personas están encontrando un canal para poder canalizar las preocupaciones, los eventos de violencia que han vivido, y las autoridades pues siguen los caminos que dice la legislación que hay que seguir, ya sea a través del tribunal universitario o con las directoras y directores, según dicen los contratos colectivos de trabajo. Y yo creo que ese sí es un síntoma, por lo menos, de que la confianza de la gente está incrementando. Y eso a mí me parece muy importante. Yo me imagino que hay muchos eventos de violencia de los que no tenemos conocimiento, y ojalá que sigamos en esta curva de generar esos espacios de escucha, de mejorar nuestro servicio de atención para que más personas se puedan acercar. Y en esa medida también, como se procesan los asuntos, pues un día pues vayamos a la baja, deja tú en las quejas, que vayamos a la baja ahí sí en los los eventos de violencia que se producen, que realmente es un dato que yo no lo tengo, no te puedo decir
cuál es la incidencia del fenómeno de violencia en la universidad, es un dato que no tengo. Yo te puedo hablar de la gente que se acerca con nosotros, pero seguramente hay un universo de personas que aún no nos conocen o que por razones diversas deciden tramitar o gestionar esos procesos de otra manera, ¿no? Es decir, estamos hablando de 640 casos que se registraron en ese último año. Seguramente hay muchos más que no están registrados y que siguen sucediendo dentro de nuestra universidad. Para la gente que busque este tipo de asesoría, de ayuda, de acompañamiento, ¿cuál es el proceso a seguir? Tratamos de que sea lo más fácil posible y hay unas partes, voy a llamar rituales, que son propias de la vida legal. Entonces, en primer lugar, una persona que vive un evento de violencia se entera de nuestro servicio por varios mecanismos, ya sea porque una persona, un funcionario, una funcionaria de su escuela le dice, y hace un contacto directo con nosotros. De plano nos marcan y nos dicen, oye, tengo un asunto, por favor, denle en servicio, lo que sea. O ojalá por alguno de los mecanismos de difusión que tenemos, la persona nos contacta directamente a través de una llamada telefónica. Tenemos un conmutador con 40 líneas que funciona en todo el país. Okay. Puede ser un correo electrónico, un formulario web, o se nos acercan directamente cuando hacemos algún trabajo, una visita de difusión a las escuelas. Entonces, en ese primer contacto, tenemos un equipo de trabajo social que rápidamente identifica cuál es más o menos la situación, si puede ser atendida, si es un tema que le corresponde atender en otra área de la universidad o incluso en otra área de la Defensoría. Y contemplando la situación, se le canaliza con el equipo especializado de la Defensoría, que son psicólogas y abogadas. Entonces, dependiendo de las necesidades de la persona, van al equipo de psicología o pueden ir directamente con el equipo de abogadas, dependiendo de la situación. Entonces, en ese proceso, el objetivo es que la persona pueda vertir un testimonio lo más preciso y ordenado posible, que le permita después, más adelante, a la autoridad, pues, resolver sobre la situación. Entonces, dependiendo del caso, ¿no? A veces las personas nos traen algún documento, un documento electrónico, correos, conversaciones de WhatsApp, en fin. Entonces, preparamos con ellas todo el conjunto de información que le quieren hacer saber a su director, a su directora, y hacemos ahí sí unos rituales de abogadas que tenemos que hacer, ¿no? Unas actas de hechos, se firman electrónicamente unos documentos, y ya cuando está todo eso junto, yo remito los documentos a la entidad que corresponda para que ahí se hagan los procedimientos, ya sea disciplinarios cuando se trata de alumnas, de alumnos, o los procedimientos laborales que están en los contratos colectivos. Y le damos seguimiento a los procedimientos para que nos avisen pues cómo se va gestionando el asunto, si se dictan las medidas precautorias muy importantes, y al final cuál es la conclusión del asunto. También nos toca ver que, por favor, las personas que promueven una queja sean informadas de la conclusión del asunto. Nos falta muchísimo tiempo para entender justo cómo se le da seguimiento a estos casos, cuál sigue siendo la participación de quienes se acercan a ustedes, de qué miembros de la comunidad, pero nos quedamos con esto. Se trata de un equipo que está conformado tanto por una parte legal como con una parte de psicología que acompaña, con una parte de defensoría, y entonces esto es importante. Y tendríamos que tener una segunda parte de este programa, doctora, pero para terminar, cuéntanos qué es lo que tendría que saber o con qué tendría que quedarse la comunidad universitaria en este momento sobre esta defensoría universitaria. El mensaje más importante es que, por favor, si saben de alguien que está enfrentando alguna dificultad, tanto en su vida académica como en su convivencia cotidiana, si enfrenta alguna situación de violencia, por favor, búsquenos o pídanle a esa persona que nos escriba o se acerque a todos los medios de contacto que tenemos. La universidad ofrece este servicio, en primer lugar, para dar información, para dar a conocer cuáles son tus opciones al interior de la universidad y, en su caso, acompañarte a resolver la situación que está generando el evento de violencia que estás viviendo. Hay respuesta en la universidad. Eso es el mensaje que les quiero dejar. Hay respuesta en la universidad.
y nos quedamos con esta invitación, con la importancia de contar con los datos y con una instancia de este tipo en nuestra universidad. Los datos son 55 41 61 60 48, número telefónico, www.defensoría.unam.mx, en este sitio donde se encuentra toda la información, pero por supuesto están en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y es una manera o son distintos medios para ponerse en contacto con ustedes para cualquier tipo de atención. Doctora, te buscaremos más adelante para continuar esta conversación. Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de nuestra universidad, que en pocas palabras es eso, un acompañamiento y un servicio que ofrece una entidad como la nuestra. Gracias, doctora. Gracias. Y bueno, cambiamos de tema, pero seguimos un poquito en este margen del mes de marzo, y es que en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer, les queremos platicar sobre el ciclo Mujeres Directoras, una muestra organizada por la Filmoteca Universitaria que nos acerca al trabajo fílmico de cineastas mexicanas y también al de realizadoras provenientes de países como Nueva Zelanda, Suiza, España y Francia. Las proyecciones se llevan a cabo ya en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario y se extenderán durante todo el mes de marzo. Algunas de estas funciones son de entrada libre y bueno, para conocer toda la cartelera pueden ingresar al sitio de Filmoteca UNAM o también comprar sus boletos en el sitio que está apareciendo en nuestra pantalla. Y en este momento viajaremos pues a distintas ciudades y sus formas de vivirlas gracias a la narrativa de Violeta Orozco, esto en Letras del Día. Los dos jardines de la Ciudad de México. Volví al viejo sitio donde amé la vida y no encontré nada, ni el entusiasmo que me había hecho venir impromptu como impelida por una culpa. Las cosas más simples estaban alteradas como si hubiera cambiado su volumen, velocidad e ímpetu. Esa misma tarde, 5 años atrás, había llovido en la Fuente de los Coyotes. Entramos a la iglesia de Coyoacán para refugiarnos, maravillados ante el retablo barroco que no se había deslucido en 4 siglos. Creímos ser tan duraderos y luminosos como ese templo. Años luz antes de ninguna pérdida, antes de conocer ese otro tipo de tristeza, la de la muerte lenta de las simples cosas que quedan doliendo, de la canción de Mercedes Sosa. Trataba de evitar pensar en los parques de mi vieja ciudad de hierro, Jardín Centenario, Parque Xicoténcatl, Viveros de Coyoacán, Fuentes Brotantes, Los Dinamos, el Pedregal de San Ángel, el Bosque de Tlalpan, el Parque Hundido, el Desierto de los Leones, el Parque México, en donde de niña hacía carreras de barcos de plástico con mi hermano. ¿Y qué queda de lo que recuerdo? Este es un fragmento de Cómo recorrer una ciudad sin despertarla. Es el último libro de las ediciones Punto de Partida. La autora es Violeta Orozco, poeta, traductora y ensayista, egresada de Filosofía aquí de la UNAM. Y la lectura es muy interesante, se integra una crónica de viaje, la apropiación literaria, la traducción, la poesía. Es una suerte de paseo por las calles de periferias y ciudades que ocupan un lugar privilegiado en nuestro imaginario occidental, como Nueva Jersey, Nueva York, Montreal, Nueva Orleans, desde luego la Ciudad de México y su zona conurbada. Y ahí está una estética industrial de los suburbios, sillones abandonados abajo de los puentes, las calles desiertas en plena pandemia, las desigualdades que sostienen al primer mundo, y además está el jazz, la poesía, y nos acompañan voces como la de García Lorca, Octavio Paz, Efraín Huerta, Violeta Parra, entre otras voces. Y Violeta Orozco, junto con todo esto, nos invita a recorrer estas ciudades abordándolas siempre desde las orillas, desde las periferias. Les recomiendo definitivamente leer el libro, pero también la reseña que ella misma hace de su libro en Periódico de Poesía. Disfruten esta lectura. Estas fueron las letras del día. Letras para muchos días. Y bueno, hay accidentes como el que ocurrió en Ohio hace algunas semanas, cuyas consecuencias ambientales son devastadoras. A este tipo de eventos se les llama desastres químicos y los chicos de Trending nos hablan sobre este concepto.
Un desastre químico es la liberación involuntaria de una o más sustancias peligrosas que pueden dañar la salud humana, el medio ambiente o los bienes materiales. Puede tratarse de una fuga o emisión de gases nocivos, un vertido de desechos tóxicos, un incendio o explosión, como consecuencia de un mal control de las actividades industriales. Los riesgos de trabajar con sustancias tóxicas son altas y pueden ocurrir tras una falla o accidente en su manejo, almacenamiento o manipulación, desatando catástrofes ambientales. Para prevenirlos es necesario contar con un correcto diseño de las plantas industriales, medidas de seguridad, planes de emergencia y hacer valer la legislación correspondiente. A pesar de que desearíamos que este tipo de sucesos no ocurrieran, el reciente derrame químico que dejó el descarrilamiento de un tren ha activado nuevamente las alertas sobre las consecuencias de este tipo de desastres y lo importante que es tratar las diferentes sustancias tóxicas con el debido cuidado. Terminamos este programa con la importancia o sumándonos a la importancia de hacer un llamado para atender todos esos conflictos que se llevan a cabo, que se presentan dentro de nuestra universidad, atendiendo principalmente los casos de violencia de género a través de esta Defensoría Universitaria. Agradecemos a Noé Romero en la lengua de señas que nos permita llegar a un público más amplio y a ustedes los invitamos a que se acompañen o a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.